Hola y bienvenidos a mi canal. Volviendo al culto de Tamuz, sus seguidores se marcaban un símbolo sagrado, el Tau, en la frente, al iniciarse dentro del culto y se la marcaban en sus vestimentas los sacerdotes fenicios y babilónicos que servían a Baal. Es por cosas como estas que muchos historiadores creen que Tamuz es el mismo Baal. Pero incluso los conquistadores españoles que llegaron a tierras de los aztecas en el 1500 después de Cristo también encontraron la cruz en sus altares sagrados. Y aunque esta cruz tenía un profundo significado arqueoastrológico, se asociaba con la llegada de su dios Quetzalcóatl, dios de los vientos. También hay dioses asociados con la cruz en el Perú incaico. Ellos le llamaban Chacana, y, y esotéricamente se entendía como un puente o una escalera que permitía conectar lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y el Dios. A mí me surge una pregunta. ¿Por qué tomarían los cristianos del 400 después de Cristo un símbolo pagano, asociado con oscuros dioses como Tamuz o Baal, como el icono más representativo de su religión? La respuesta está en la astroteología, pero eso lo veremos más adelante. Pareciera que la idea era sembrar el mismo avatar en varios, si no en todos los continentes, y en la mayor cantidad de culturas de la antigüedad, como buscando que se adorara al mismo ser en todas partes, aunque sincretizado o adaptado a elementos culturales locales, y sin que incluso culturas muy cercanas se dieran cuenta que estaban venerando al mismo pollo pero con diferente pico. También hay paralelismos entre la vida de Jesús y el dios hindú Krishna, y con el dios griego Orfeo, uno de los dioses del panteón griego, que también se sacrificó por los males de la humanidad, y que se le representaba muerto en una cruz. Pero bueno, creo que el punto está más que claro. Existieron muchos Cristos antes de Jesús, y no es casualidad o fortuito que todos estos Cristos tuvieran vidas y obras prácticamente calcadas. Las vidas de estos dioses realmente nos están hablando de la más antigua religión de la humanidad, el culto al sol. Se tienen registros de más de 10.000 años de veneración al sol, aunque quizá los constructores de Stonehenge, por allá en el 3100 a.C., sean los más reconocidos por la historia oficialista. Otro culto solar fue el que de buenas a primeras inventó el faraón Akenatón, en Egipto, por allá en el 1350 a.C. Este dios único fue llamado Atón, y su manifestación divina se asociaba con el sol. Los pueblos babilónicos, los griegos, los egipcios, los romanos, creían que los planetas del sistema solar y por supuesto el sol eran la materialización de la energía esencial de sus dioses. No era tan simple como que creyeran que el sol era Dios. Esto hoy lo entendemos como astroteología, aunque para otros es simplemente ocultismo. Jesús como Osiris, como Mitra, como Quetzalcóatl y como tantos otros dioses o padres salvadores, es una divinidad solar. Es la encarnación del sol, solo que en el cristianismo esto permanece oculto o encriptado. Curiosamente, todos estos dioses de la luz siguen un mismo patrón heroico. El niño divino que nace superando los obstáculos que impone la oscuridad y muere traicionado o viaja al inframundo para volver a renacer. Jesús es traicionado por Judas, Osiris por Set, Quetzalcóatl por Tezcatlipoca. La historia de la muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección al tercer día, descrita en los Evangelios, no es más que la descripción encriptada del movimiento del sol en el firmamento en el solsticio de invierno. El sol se veía morir el 21 de diciembre y renacía el tercer día el 24 o 25 de diciembre, dependiendo de qué día se tomaba. A veces se tomaba el 21, a veces el 22. La cruz es en realidad la representación encriptada de este movimiento del sol en el solsticio de invierno. Y es por esto que es un icono sagrado para todos los cultos solares descritos anteriormente. Por otro lado, Jesús escoge 12 apóstoles, porque podemos contemplar 12 constelaciones en el cielo nocturno, por las que pasa el sol en su cruce completo de aproximadamente 26.000 años alrededor de Alción, la estrella más brillante de las Pléyades. También tenemos 12 meses en el año. También son 12 las tribus originarias de Israel.
y 12 son las tribus navajo originarias en Norteamérica, según las creencias ancestrales de este pueblo. Muchos otros pueblos de la antigüedad tienen al 12 como un número sagrado en sus leyendas y ritos. El paso del Sol por las 12 constelaciones del zodiaco es lo que se representa en las típicas imágenes del Cristo con su aureola dorada sagrada, porque Cristo en realidad es la representación del Sol. La asociación de Jesús con los peces también es un símbolo astrológico de la constelación de Piscis, porque para la época en que supuestamente se registra el nacimiento de Jesús, cambiamos de la era de Aries, el carnero, a la era de Piscis, los peces. Por eso San Pedro y otros cuantos apóstoles más eran pescadores. Por eso Jesús alimenta a miles con 2 peces. Por eso Jesús es el pescador de hombres. Y es por eso también que los cristianos se representan a sí mismos con el símbolo de los 2 peces. La escogencia del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo, cuando los cristianos celebran la Navidad o Natividad de Cristo, no fue para nada casual. Por un lado porque esa fecha se corresponde con el renacimiento del Sol, descrito con anterioridad en el solsticio de invierno, pero también porque el 25 de diciembre coincidía con el cumpleaños y día sagrado de muchos de estos dioses solares venerados con anterioridad. Para los romanos de la época, por ejemplo, era el día del Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, y se incluía dentro de toda una época de celebración llamada Saturnalia, que se realizaba en honor al dios Saturno. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno el 17 de diciembre, más o menos, y finalizaban el 23 o 25 de diciembre. Sigamos con otras curiosidades de Jesús. A Jesús le llamaban frecuentemente el Nazareno, en alusión a su supuesto nacimiento en la ciudad de Nazaret. La verdad es que se indujo la idea del nacimiento de Jesús en Belén para vincularlo con la estirpe del rey David, que según la tradición judía nació en Belén. Pero eso fue totalmente artificial. Jesús vivió la mayor parte de su vida conocida en una provincia llamada Galilea, y es posible que haya nacido allí. La alusión de Nazareno como gentilicio de Jesús no podía ser más artificial también. Y esto es porque lo más probable es que ni siquiera la ciudad de Nazaret haya existido en el siglo I. No existe evidencia alguna de que ese lugar haya existido para la época en que supuestamente Jesús estuvo por acá. No fue mencionada en el Antiguo Testamento, tampoco en el Talmud judío, ni los historiadores más o menos contemporáneos de Jesús hablaron de ella. Según muchos historiadores, Nazaret vino a existir mucho después de que Jesús muriese, y fue una creación posterior que la teología cristiana construyó gracias a Helena, madre del famoso emperador Constantino, que fue inventándose lugares sagrados por todo lo que hoy llaman Tierra Santa. Pero entonces, ¿de dónde viene el nombre nazareno atribuido a Jesús? Si la ciudad de Nazaret no existía cuando él vivió. Lo que sabemos es que los nazarenos fueron una secta judeocristiana de esa época, una rama o facción de los esenios. Algunos investigadores afirman que estos nazarenos, esenios, se dividieron en 2 grupos: los que trataron de reposicionarse dentro del marco general del judaísmo, que fueron llamados Evionim Nosrim, y los que adoptaron las creencias cristianas, que fueron llamados cristianos Nosrim. Pues resulta que los primeros, los Evionim Rosnim, siguieron las creencias y tradiciones judías y se alinearon como los mantenedores del pacto, o Binai Brit, con Jehová. Y los otros, los cristianos Nosrim, parece que fueron la cuna de los primeros gnósticos cristianos. El gnosticismo era una secta religiosa del siglo II después de Cristo, que reunía las creencias de los esenios, elementos de la mitología egipcia, y tenían el cristianismo como base. Los gnósticos predicaban una visión de Jesús muy diferente del cristianismo oficialista. Para ellos Jesús no era un dios, era más bien un profeta, un maestro. Debido a estas creencias y muchas otras que retaban el dogma oficialista del incipiente catolicismo, fueron perseguidos casi hasta exterminarlos. Para muchos el gnosticismo se continuó en las creencias herméticas de los templarios y masones, y podrían tener mucho que ver con el tema de los merovingios. Los de la otra variante, los Binai Brit, o hijos o mantenedores del pacto, son hoy en día la secta secreta judeo-masónica más poderosa y tenebrosa del mundo.
Dicen que es la sociedad masónica que controla la masonería mundial y que están detrás de todo el mierdero acaecido en este mundo. Desde la creación del movimiento bolchevique y las dos guerras mundiales hasta las crisis financieras mundiales de hoy en día. Yo también creo lo mismo. Aunque no es mucho lo que se encuentra sobre estos personajes, o sea, los Binay Brit, ya hablaremos más en detalle de estas bellezas en otro video. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta aquí? Posiblemente sí existió un hombre llamado Jesús, que nació, vivió y murió dentro de la cultura hebrea esenia del siglo I de nuestra era. No creo que haya venido a validar al dios hebreo Yahvé, ni a ningún otro dios de la época, ni de ninguna otra época. Tampoco vino a presentarse él mismo como un dios, ni mucho menos a sentar las bases de ninguna religión o iglesia. De hecho, más parece que vino a combatirlas. Su mensaje revolucionario, contrario muchas veces al estamento social, político y religioso de ese momento en Judea, aunque le hizo de muchos seguidores, también le generó grandes enemigos. Es posible que haya sido crucificado por los romanos, tal y como se acostumbraba en la época con cualquiera que fuese considerado revolucionario contra Roma. La idea de la resurrección de Cristo es un mito copiado de tradiciones religiosas muy anteriores a Jesús, sobre las que hay suficientes rastros, algunas que he mencionado acá. Igualmente, muchos de los milagros y elementos de su vida registrados en los evangelios y que son aceptados dentro de la mitología cristiana y católica son solo copias de tradiciones anteriores, plagios, sino que además se corresponden en un culto solar astroteológico con miles de años de antigüedad. La incipiente religión cristiana gnóstica parecía tener claro parte de toda esta historia, y es por esto que veían a Jesús como un maestro más que como un Dios. Entendieron que lo importante no era el mensajero, sino el mensaje, que la divinidad no puede ser personificada y que de alguna forma esa esencia divina está dentro de nosotros mismos. Nos corresponde hallarla y entenderla para lograr pasar al siguiente nivel espiritual. Y eso lo podemos lograr sin intermediarios o instituciones, sin papas, ni rabinos, ni sacerdotes, buscando simplemente a nuestro Dios interior. Es por esto que fueron perseguidos por el cristianismo oficialista, hasta convertirlos en un reducto que posiblemente terminó derivando en las creencias de algunas sociedades secretas modernas. Las iglesias y las religiones creadas alrededor de la figura y el mensaje de Jesús no son más que una perversión y una manipulación que obedece no solo a intereses mundanos como el poder y el dinero, sino que conlleva una agenda oculta de engaño espiritual, de la cual no conozco sus implicaciones, pero me temo que no trae nada bueno para lo que algunos entendemos como nuestra alma. Quedan muchos temas por tratar y profundizar, como las creencias y desarrollo de los gnósticos, templarios, merovingios y masones. Ya los iremos viendo con el tiempo. Por lo pronto los invito a estar pendientes del siguiente capítulo, en el que nos adentraremos en los oscuros recovecos de la religión católica y el Vaticano. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, que tiene que ver sobre el catolicismo. Hasta luego. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.